Saludos, bienvenidos al canal de la Chinchilla Dibujante. Yo soy Josué Chinchilla y esto es Geek and Draw, donde se combinan mis dos grandes pasiones que son el dibujo y la cultura geek. En el video de hoy vamos a conmemorar a Akira Toriyama, creador de Dragon Ball y definitivamente el artista que más ha influenciado en mí. Como muchos sabrán, el 1 de marzo de este año, del 2024, Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, murió a la edad de 68 años, dejándonos uno de los mayores íconos de la cultura popular, a Goku y su historia, la historia de los Saiyajin. Y como muchas otras personas han hecho, quiero contar mi experiencia con esta obra, contar mi experiencia con Dragon Ball y cómo me marcó de una manera muy especial, al punto de que hoy por hoy soy dibujante gracias a Akira Toriyama y por haberme dado una infancia llena de imaginación, de Genki-damas y Kamehamehas. Los términos manga, anime, hoy por hoy son bastante conocidos, todos sabemos a qué nos referimos, inclusive la cultura asiática en términos generales, japonesa, china, coreana, es bastante fuerte aquí en el país, en Costa Rica y creo que en Latinoamérica, el mundo en general. Pero no siempre fue así. En los 2000, comienzos de los 2000, finales de los 90, no era tan común que las personas vieran anime o que supieran que era el anime como tal. Las mamás le decían las faulas chinas. Pero todo eso cambió a raíz de una serie, de un fenómeno que fue Dragon Ball. En Costa Rica, Dragon Ball llegó a finales de los 90, principios de los 2000, y fue un fenómeno que yo nunca había visto y sinceramente no he vuelto a ver y no creo que vuelva a ocurrir por las circunstancias que se vienen. Una época previa al internet donde todos teníamos que ver el capítulo del mismo día. No era fácil que hubiera una persona que hubiera leído el manga y supiera qué iba a pasar. Entonces generaba una emoción muy genuina y hacía que cualquier cosa que pasara fuera el tema de conversaciones al día siguiente, no solamente para los niños, sino también para adultos, para hombres, para mujeres. Acaparó a todos, nadie podía ser indiferente a el fenómeno mediático que estaba haciendo Dragon Ball. Llegó un punto en el que las tiendas que vendían electrodomésticos y que por lo general tenían televisores proyectando el capítulo del día, tenían a la gente fuera de sus vitrinas viendo el capítulo porque no les daba tiempo de llegar a sus casas después del trabajo. Dragon Ball paralizaba el país entero y pocas cosas hacen eso. De hecho, creo que fuera del fútbol, aquí en Latinoamérica, no hay nada que genere esa euforia como lo hacía Dragon Ball. Obviamente yo no me había exento de toda esta euforia colectiva y Dragon Ball terminó siendo algo muy importante para mí. Sobre todo por el hecho de que a mí siempre me había gustado dibujar. Yo siempre dibujé los personajes de los cartoons que me gustaban, como por ejemplo los Thundercats, Jinete Sable, X-Men, Batman Animated, todas las series de los 90s y comienzos de los 2000s. Pero con Dragon Ball fue un paso más allá. Dragon Ball se volvió mi referente en toda la parte del dibujo. Yo compraba tarjetas de Dragon Ball para dibujar los personajes, para vender esos dibujos en el colegio, para poder costearme más tarjetas. Se volvió un círculo vicioso, pero sí, debido a Dragon Ball fue que empecé a generar ciertos ingresos con mis dibujos. Y en ese entonces el panorama con respecto a ver anime era muy distinto al panorama actual. De hecho, no era muy bien visto que un adolescente dedicara su tiempo a ver dibujitos chinos. Inclusive hasta no era considerado arte. Mis profesores del colegio de dibujo me decían que eso no era dibujar, porque era algo que no comprendían, algo que no consideraban arte, porque era algo muy comercial. De hecho, mi profesor de artes plásticas decía que lo que yo hacía eran copias. Lo curioso es que ya para ese entonces la influencia de Dragon Ball me había hecho querer inventar mis propios personajes y mis propias historias.
Y es que esa es la verdadera importancia que tiene Dragon Ball para mí. No es solamente ese factor nostálgico o esa bonita adolescencia que me permitió tener, sino que fue la chispa que encendió en mí ese deseo por querer crear historias, por querer crear personajes, por querer crear un mundo de fantasía que terminó muchísimos años después siendo mi historieta La Saga de los Reyes. Y también el hecho de que hoy por hoy mi trabajo sea hacer cómics, dedicarme al arte y ganarme la vida con ello. Todo eso yo se lo debo a el impacto que tuvo Dragon Ball en mí. En los últimos años muchísima gente se ha dado la tarea de desacreditar Dragon Ball como obra, catalogándola como un simple anime de peleas. Pero los que tenemos unos cuantos años sabemos que hay un mundo antes y después de Dragon Ball. Dragon Ball fue quien abrió las puertas para que todos estos nuevos animes, que sí, son muchísimo más complejos, que son mucho más elaborados, tuvieran ese espacio en la cultura popular. Y me alegra mucho que a raíz de la muerte de Toriyama salgan todos estos testimonios de artistas. Artistas, creadores de obras como One Piece, Naruto, Bleach y muchos otros animes muy conocidos que han dejado muy en claro que esas obras no existirían de no ser por el impacto que Dragon Ball tuvo en ellos. E irónicamente, son sus fandoms los que más fuertemente critican Dragon Ball. Creo que para apoyar algo no es necesario denigrar otras cosas. Simple y sencillamente hay que entender los contextos en los cuales cada obra es creada y cuál es la intención de su creador. Lo que hizo Akira Toriyama es algo impresionante, es algo sin precedente, y si bien es cierto, tal vez no es el mejor anime de todos, creo que puedo decir con toda certeza y quedando muy en claro con el impacto mundial que generó su muerte, que sí es el anime más importante de todos. Una de las cosas bonitas que tiene el arte es que, aparte de entretener, también es capaz de inspirarnos. Y Dragon Ball inspiró a toda una generación de artistas, una generación de creadores. Y por eso yo creo que la obra de Toriyama no se reduce a Dragon Ball, ni a Doctor Snow, ni a las cosas que él directamente creó. Porque para mí, él es el co-creador de One Piece, es el co-creador de Bleach, de Naruto, de La Sangre de los Reyes, que es mi cómic. Y por eso, creo que aún sin haberlo conocido, es una de las personas que más me ha enseñado. Así que muchísimas gracias por todo y descansa en paz, maestro Akira Toriyama.